El día de mi boda, mi prometido no me puso un anillo en el dedo. Le pusieron esposas en las muñecas. Justo cuando el sacerdote iba a declararnos marido y mujer, se quitó la sotana, mostró su credencial de juez federal, y en las pantallas de la iglesia aparecieron los videos de mi futuro esposo acostado con mi mejor amiga y explicando cómo pensaba robarme todo y hacerme pasar por loca. En menos de 5 minutos, frente a 400 personas, el hombre que me llamó idiota útil firmó su propia confesión y salió del altar directo a una patrulla. Si alguna vez alguien te subestimó por ser mujer, deja tu like y dime desde qué país me ves. Lo que hice para llegar a ese momento parecerá una película, pero fue mi vida real. Pero antes de contarte lo que pasó en ese altar, necesito que entiendas cómo llegué aquí, porque esta historia no empieza hoy. Empieza hace 4 años, cuando un hombre encantador entró a mi vida y comenzó a tejer la red que casi me destruye. Mi padre, don Roberto Mendoza, construyó Hoteles Mendoza desde cero. Empezó con un pequeño hostal en Acapulco cuando tenía 25 años y lo convirtió en un imperio. 43 hoteles, más de 6,000 empleados, una fortuna que las revistas de negocios estimaban en cientos de millones de dólares. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años, cáncer de páncreas. Se fue en 6 meses, tan rápido que apenas tuve tiempo de entender lo que estaba pasando. Un día estaba enseñándome a hornear galletas en la cocina de nuestra casa, y al siguiente estaba conectada a máquinas en un hospital, demasiado débil para abrir los ojos. Después de su muerte, mi padre se volcó en 2 cosas: su empresa y yo. Me llevaba a todas sus reuniones de negocios. Me explicaba cada decisión, cada negociación, cada estrategia. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo aprendía a leer balances financieros y a identificar oportunidades de inversión. Algún día todo esto será tuyo, Sofía, me decía papá mientras caminábamos por el lobby de alguno de nuestros hoteles. Y quiero que estés preparada. Estudié Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. Luego hice una maestría en Finanzas en la Universidad de Chicago. Volví a México lista para tomar mi lugar en la empresa familiar. Pero el mundo de los negocios mexicano no estaba listo para mí. Los socios de mi padre me miraban con condescendencia. Los ejecutivos veteranos me trataban como a una niña jugando a ser adulta. Incluso algunos empleados se referían a mí como la princesita a mis espaldas, asumiendo que mi único mérito era haber nacido en la familia correcta. Mi padre lo notaba, y le dolía. No dejes que te afecte, me decía. Demuéstrales que están equivocados, no con palabras, con resultados. Hace 2 años mi padre enfermó. Problemas cardíacos. Los doctores dijeron que necesitaba reducir el estrés drásticamente o su corazón no aguantaría. Le recomendaron retirarse. Papá se negó rotundamente a anunciar públicamente que yo tomaría el control. Decía que el consejo de administración, lleno de hombres de la vieja guardia, nunca lo aceptaría. Que necesitábamos tiempo para preparar la transición. Así que llegamos a un acuerdo secreto. Oficialmente, mi padre seguía siendo el CEO. Pero en la práctica, yo tomaba todas las decisiones importantes. Él revisaba mis propuestas, me daba consejos, pero la dirección estratégica era mía. Y funcionó. En los últimos 2 años, Hoteles Mendoza creció un 30%. Abrimos 12 nuevas propiedades. Nuestra cotización en bolsa se duplicó. Todo bajo mi liderazgo secreto. Pero nadie lo sabía. Para el mundo exterior, yo seguía siendo la heredera mimada que no entendía de negocios. La niña rica que algún día heredaría todo sin merecerlo. Y así es como Carlos Vega entró en mi vida. Carlos llegó a Hoteles Mendoza hace 4 años como consultor financiero. Tenía 31 años, un título de Harvard y una sonrisa que derretía el hielo. Era brillante, carismático, y sabía exactamente cómo hacer que una mujer se sintiera especial. Nuestras primeras conversaciones fueron sobre negocios. Me explicaba conceptos financieros con paciencia, como si yo fuera una estudiante lenta que necesitaba ayuda extra. Yo dejaba que lo hiciera, no porque necesitara las explicaciones, sino porque quería ver hasta dónde llegaba su condescendencia. Llegó muy lejos. No te preocupes por los detalles, Sofía, me decía con esa sonrisa encantadora. Para eso estamos los profesionales. Tú solo tienes que ser la cara bonita de la empresa. Debí haberlo despedido en ese momento. Debí haber visto las señales de alarma, pero Carlos tenía un talento especial para hacer que sus insultos sonaran como cumplidos.
Y yo, a pesar de toda mi educación, caí en su trampa. Empezamos a salir hace 3 años. Carlos era atento, romántico, generoso. Me llevaba a cenas elegantes. Me compraba regalos costosos. Me hacía sentir como si fuera el centro de su universo. Pero siempre, había esa sutil condescendencia. Esa forma de tratarme como a una niña que no entendía el mundo real. Esa manera de tomar decisiones por mí, para protegerme de la complejidad de los negocios. Cuando mi padre enfermó, Carlos se convirtió en mi roca. Me consolaba cuando lloraba. Me animaba cuando me sentía abrumada. Y poco a poco fue ganando más y más poder dentro de la empresa. Hace 2 años mi padre lo nombró director financiero. Fue idea de Carlos, por supuesto. Argumentó que necesitaba más autoridad para proteger los intereses de Sofía, mientras ella aprendía el negocio. Mi padre aceptó porque confiaba en mi juicio, y yo confié en Carlos porque estaba enamorada. ¡Qué error tan grande! El compromiso llegó hace 8 meses. Carlos se arrodilló en la playa de Cancún, frente a uno de nuestros hoteles, con un anillo de diamantes que probablemente pagó con dinero robado de la empresa. Dije que sí porque en ese momento todavía creía que era el amor de mi vida. Descubrí la verdad hace 6 meses. Fue por accidente, o tal vez fue el destino. Estaba revisando unos documentos financieros en la oficina de mi padre, buscando información para una decisión que necesitaba tomar, y encontré algo que no debía haber visto. Una transferencia de $3 millones a una cuenta en las Islas Caimán, autorizada por Carlos Vega, sin justificación aparente. Mi primer instinto fue confrontarlo, exigir explicaciones, pero algo me detuvo. Tal vez fue el entrenamiento de negocios que mi padre me dio desde niña. Tal vez fue una intuición que había estado ignorando durante años. Decidí investigar primero. Lo que descubrí me heló la sangre. Carlos había estado desviando fondos de la empresa durante los últimos 3 años. No grandes cantidades de una vez, sino pequeñas transferencias constantes que pasaban desapercibidas en los informes mensuales. El total hasta ese momento, más de $20 millones. Pero eso no era lo peor. También descubrí que Carlos tenía una amante, alguien que conocía muy bien, alguien que se suponía era mi mejor amiga desde la universidad, Valeria Torres. Valeria y yo nos conocimos el primer día de clases en el Tecnológico de Monterrey. Éramos compañeras de cuarto, estudiamos juntas, lloramos juntas, celebramos juntas. Era la hermana que nunca tuve. Recuerdo el primer día que la vi. Estaba parada en la puerta de nuestra habitación compartida, con 2 maletas enormes y una expresión de pánico absoluto. Era una chica de Guadalajara, primera generación universitaria en su familia, becada por sus excelentes calificaciones. Todo le parecía enorme y aterrador. ¿Tú eres mi compañera?, me preguntó con voz temblorosa. Soy Sofía. Pasa, te ayudo con las maletas. Esa noche hablamos hasta las 3 de la mañana. Me contó sobre su familia, sobre cómo sus padres habían sacrificado todo para que ella pudiera estudiar, sobre sus sueños de algún día tener su propia empresa. Yo le conté sobre mi padre, sobre la muerte de mi madre, sobre la presión de ser la heredera de un imperio empresarial. Nos volvimos inseparables. Durante 4 años de universidad, hicimos todo juntas. Estudiábamos para los exámenes en su cama hasta altas horas de la noche. Celebrábamos cada logro con pizza y películas malas. Nos consolábamos mutuamente cuando los novios nos rompían el corazón. Cuando me gradué, le conseguí un puesto en Hoteles Mendoza. No porque me lo pidiera, sino porque genuinamente creía que merecía la oportunidad. Era brillante, trabajadora, leal. O eso pensaba yo. Durante 10 años, Valeria fue mi confidente más cercana. Sabía todos mis secretos. Conocía todas mis inseguridades. Había estado presente en los momentos más difíciles de mi vida. ¿Y así fue como me pagó? ¿O eso creía yo? Los registros de llamadas de Carlos mostraban conversaciones diarias con Valeria que duraban horas. Las fotos en su teléfono, que logré acceder gracias a un especialista en seguridad informática, mostraban todo lo que necesitaba saber. Vacaciones juntos en lugares donde yo nunca estuve. Cenas románticas en restaurantes que Carlos me dijo que eran reuniones de trabajo. Mensajes de texto que me dieron náuseas leer. Y el plan. El maldito plan. Carlos y Valeria llevaban años planeando esto. Él se casaría conmigo.
Obtendría acceso legal a mis activos a través de los documentos de matrimonio y los poderes que yo firmaría confiadamente. Vendería la empresa a un consorcio extranjero que ya tenía contactado. Se quedaría con el dinero. Y luego, los mensajes de Carlos a Valeria eran claros. Después de la venta, le doy 1 año. Le hago la vida imposible hasta que pida el divorcio. Le dejo unos pesos para que no pueda demandarme por abandono. Y tú y yo nos vamos a vivir a Europa con todo el dinero. Había incluso un mensaje más escalofriante. Si se pone difícil, siempre podemos recurrir al plan B. Un accidente. Un desequilibrio mental. Las herederas ricas que sufren crisis nerviosas no son tan raras. Mi prometido estaba planeando robarme, destruirme y posiblemente matarme. Y mi mejor amiga era su cómplice. Pasé 3 días sin dormir después de descubrir la verdad. Lloraba. Vomitaba. No podía comer. El dolor de la traición era físico, como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho. Pero al 4.º día, algo cambió. El dolor se transformó en otra cosa. Algo más frío, más calculado, más peligroso. Rabia. No la rabia caliente que te hace gritar y romper cosas. La rabia fría que te hace planear, que te hace esperar, que te hace preparar cada detalle de tu venganza con la precisión de un cirujano. Carlos me había subestimado toda nuestra relación. Pensaba que era una niña tonta que no entendía de negocios. Pensaba que podía manipularme porque era débil. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. El primer paso fue documentar todo. Contraté a los mejores investigadores privados de México, especialistas en fraudes corporativos, expertos en seguridad informática, abogados de delitos financieros. Les di acceso a todo lo que había descubierto y les pedí que encontraran más. Encontraron mucho más. Carlos no solo me estaba robando a mí, también estaba evadiendo impuestos, lavando dinero a través de empresas fantasma, falsificando documentos corporativos. Cada delito que descubríamos añadía años potenciales a su sentencia. Los investigadores descubrieron que Carlos había creado una red de 7 empresas fantasma en diferentes países: Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Belice, las Bahamas, Luxemburgo, Suiza y las Islas Caimán. Cada empresa tenía un propósito específico en su esquema de lavado de dinero. Una de ellas, llamada irónicamente Mendoza Consulting Ltd., supuestamente le prestaba servicios de consultoría a Hoteles Mendoza. Carlos autorizaba pagos millonarios por asesoría estratégica, que nunca existió. El dinero viajaba de México a Panamá, de Panamá a las Islas Vírgenes, y finalmente llegaba a una cuenta personal de Carlos en Suiza. Otra empresa, Caribbean Hospitality Services, facturaba por mantenimiento de equipos hoteleros. Equipos que nunca fueron reparados por técnicos que nunca existieron. Más millones desapareciendo en el laberinto de cuentas offshore. Pero lo más impactante fue descubrir que Carlos había empezado su plan de robo, incluso antes de que empezáramos a salir. Los primeros desvíos de dinero databan de hace casi 4 años, apenas unos meses después de que llegó a la empresa. Nuestro noviazgo, nuestro compromiso, todo había sido parte de su estrategia desde el principio. Nunca me amó, nunca siquiera le gusté. Solo vio en mí un medio para llegar al dinero de mi padre. Esa revelación fue la que más dolió. No el robo, no la infidelidad, sino saber que cada "te amo" había sido una mentira calculada. Cada momento romántico, una actuación ensayada. Cada plan de futuro, una manipulación para mantenerme ciega a la realidad. Los investigadores también encontraron evidencia de que Carlos había intentado algo similar antes. Hace 7 años trabajó como asesor financiero para una empresaria de Guadalajara, una mujer viuda, de 50 y tantos años, dueña de una cadena de farmacias. Carlos la sedujo, se ganó su confianza y le robó casi $2 millones antes de desaparecer. La mujer nunca lo denunció. Tenía vergüenza de admitir que había sido engañada por un hombre 20 años menor. Carlos contaba con esa vergüenza. Contaba con que las víctimas guardarían silencio. Conmigo apostó mal. El segundo paso fue contactar a las autoridades correctas. No la policía local, que podía ser corrupta o incompetente. Contacté directamente con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Les presenté la evidencia, les expliqué el caso y les propuse algo que nunca habían hecho antes: una trampa en vivo. La idea era simple pero audaz.
En lugar de arrestar a Carlos inmediatamente, esperaríamos hasta la boda. Montaríamos una operación encubierta donde él mismo se incriminaría frente a testigos. Y lo haríamos de una manera tan pública, tan espectacular, que ningún abogado del mundo podría salvarlo. La fiscal federal asignada al caso, la licenciada Carmen Ortiz, pensó que estaba loca. «Señorita Mendoza», me dijo en nuestra primera reunión, «lo que propone es completamente irregular, arriesgado. Podría comprometer todo el caso si algo sale mal». «Lo sé», respondí. «Pero también sé que hombres como Carlos tienen conexiones. Tienen dinero. Tienen abogados que pueden encontrar tecnicismos para sacarlo de cualquier cosa. Necesito que su caída sea tan pública, tan documentada, tan innegable, que no haya escapatoria posible». La fiscal me miró durante un largo momento. Luego sonrió. «Me cae bien, señorita Mendoza. Hagámoslo». El tercer paso fue el más difícil. Actuar como si nada hubiera pasado. Durante 6 meses, seguí siendo la novia enamorada, la heredera ingenua, la futura esposa que confiaba ciegamente en su prometido. Cada beso de Carlos me daba náuseas. Cada abrazo de Valeria me hacía querer gritar. Pero mantuve la compostura. Sonreí. Planifiqué la boda. Fingí emoción por un futuro que sabía que nunca existiría. Fue la actuación de mi vida. Hubo momentos en que casi me quiebro. Una noche, Carlos llegó tarde a cenar y me dijo que había estado trabajando. Yo sabía, gracias a los rastreadores que mis investigadores habían instalado en su auto, que había pasado 3 horas en el departamento de Valeria. Tuve que sonreír y decirle que no importaba, que entendía lo ocupado que estaba. Otra vez, Valeria me invitó al almorzar para hablar de los preparativos de la boda. Pasó 2 horas fingiendo emoción por mi vestido, por las flores, por la luna de miel, todo mientras sabía que estaba planeando destruir mi vida. Tuve que abrazarla y agradecerle por ser la mejor amiga del mundo. Las noches eran lo peor. Carlos dormía a mi lado, y yo me quedaba despierta mirando el techo, pensando en todas las formas en que podría hacerlo pagar. A veces imaginaba despertarlo y gritarle la verdad en la cara. Otras veces fantaseaba con escenas más violentas, pero siempre me contenía, porque sabía que la venganza emocional sería efímera. La venganza planificada sería permanente. Mi padre fue mi ancla durante esos meses. Él era el único que sabía la verdad. Nos reuníamos en secreto una vez por semana, en una casa que teníamos en las afueras de la ciudad, lejos de cualquier posible espía de Carlos. Revisábamos el progreso de la investigación. Planificábamos los siguientes pasos. Y cuando yo estaba a punto de derrumbarme, él me recordaba por qué valía la pena esperar. «La paciencia es el arma más poderosa en los negocios», me decía. «Y también en la justicia». Hubo un momento particularmente difícil, unas semanas antes de la boda. Estábamos en una cena con los padres de Carlos, celebrando el compromiso. Su madre no paraba de hablar de lo afortunada que era su familia de que Carlos hubiera encontrado una buena mujer con recursos. Su padre bromeaba sobre cómo los nietos heredarían lo mejor de ambos mundos. Carlos me miraba con esa sonrisa encantadora, sosteniendo mi mano frente a todos, interpretando el papel del novio perfecto, y yo tenía que sonreír también, sabiendo que ese hombre planeaba destruirme. En un momento, su madre me apartó para hablar a solas. «Sofía, querida», me dijo con lágrimas en los ojos, «no sabes lo feliz que estoy. Carlos ha tenido una vida difícil, siempre buscando su lugar en el mundo. Y ahora, contigo, finalmente encontró estabilidad. Tuve que contener las ganas de decirle la verdad, de gritarle que su hijo era un criminal, que la estabilidad que buscaba era mi dinero, que probablemente ya había robado lo suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida. Pero me contuve. Sonreí. Le dije que también estaba feliz. Y cuando nadie miraba, fui al baño y vomité. Otra noche, Carlos llegó a casa con flores y champán, para celebrar nuestro futuro, dijo, besándome con una pasión que antes me habría derretido. Ahora solo me daba asco. «¿Qué celebramos exactamente?», le pregunté, tratando de mantener la voz neutral. «Todo, mi amor. La boda, nuestro futuro juntos, los planes que tenemos». Los planes que él tenía, pensé. Los planes de robarme y abandonarme. «Te amo, Sofía», dijo mirándome a los ojos. «Más de lo que jamás he amado a nadie». Y en ese momento, algo dentro de mí se endureció definitivamente. Porque Carlos era tan buen mentiroso que, si no hubiera visto la evidencia con mis propios ojos, le habría creído.
Esa era la peor parte. No el robo, no la infidelidad, sino saber que había sido tan convincente que cualquiera habría caído. Pero yo no era cualquiera, y él estaba a punto de descubrirlo. Y mientras actuaba, preparaba la trampa perfecta. La lista de invitados de la boda fue cuidadosamente curada. Del lado de Carlos, todos sus amigos, familiares y socios comerciales. Necesitaba testigos de su círculo íntimo. Del lado mío, una mezcla interesante. Algunos familiares y amigos reales, pero también abogados, agentes federales encubiertos y los accionistas mayoritarios de Hoteles Mendoza. Todos informados, todos preparados. El sacerdote fue el toque maestro. El padre Miguel, que se suponía oficiaría la ceremonia, tuvo que cancelar a última hora debido a una emergencia familiar que yo misma arreglé. Su reemplazo fue el juez federal Alejandro Martínez, un viejo amigo de mi padre, disfrazado con vestimentas religiosas. Los documentos que Carlos firmaría en el altar tampoco eran lo que parecían. Él creía que estaba firmando los papeles del matrimonio junto con los poderes financieros que le darían control sobre mis activos. En realidad, estaba firmando una confesión detallada de fraude, una renuncia a cualquier derecho sobre los activos de Hoteles Mendoza y una autorización para que las autoridades accedieran a todas sus cuentas bancarias. La trampa estaba lista, solo faltaba el momento perfecto para activarla, y ese momento llegó hace 3 minutos. Estaba en el camerino, dándole los últimos toques a mi maquillaje, cuando escuché voces en la habitación contigua. El camerino de Carlos. La pared entre nosotros era más delgada de lo que él pensaba. ¿Estás nervioso? Era la voz de Valeria. ¿Nervioso? Estoy emocionado. La risa de Carlos. En cuanto esa idiota diga, sí, quiero, y firme los papeles, todo el plan se pone en marcha. Mañana a esta hora, ya habré iniciado la venta de la empresa. ¿Y ella no sospecha nada? ¿Sofía? Por favor. Más risas. Esa mujer es tan ingenua que todavía cree que las reuniones de 3 horas que tengo contigo son sesiones de trabajo. Lleva 4 años sin darse cuenta de que su prometido y su mejor amiga se ríen de ella cada noche. Te amo, Carlos. Yo también te amo, mi amor. Y pronto seremos tan ricos que podremos comprar una isla. ¿Y qué vas a hacer con Sofía después? Lo que hacen todos los hombres con las esposas molestas. La encierro en alguna casona elegante, le doy pastillas para que se calme y me olvido de que existe. Si se porta bien, le permito conservar algo de dignidad. Si se pone difícil, una pausa. Bueno, las herederas deprimidas a veces cometen locuras. Escuché el sonido de un beso. Luego la puerta del camerino abriéndose y cerrándose. Silencio. Me miré en el espejo. Mi rostro no mostraba emoción alguna. Ni dolor, ni rabia, ni miedo. Solo una calma absoluta. Era la calma de alguien que sabe exactamente lo que va a pasar a continuación. Saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto a la fiscal Ortiz. Confirmado. Proceder según lo planeado. Luego me ajusté el velo, tomé mi ramo de flores y salí del camerino. Era hora de casarme. O más bien, era hora de destruir a Carlos Vega. La marcha nupcial comenzó a sonar cuando aparecí en la entrada de la capilla. 400 invitados se pusieron de pie. Carlos me esperaba en el altar, con esa sonrisa encantadora que ya no me engañaba. A su lado, como padrino de bodas, estaba su hermano Miguel. Y en el lugar de honor junto al altar, como mi dama de honor, estaba Valeria, sosteniendo un ramo de flores y sonriendo como si fuera mi mejor amiga. La hipocresía era tan espesa que casi podía saborearla. Mi padre me tomó del brazo. Él sabía todo. Le había contado la verdad hace 3 meses, cuando necesitaba su ayuda para coordinar con el juez Martínez. Su reacción inicial fue querer matar a Carlos con sus propias manos. Tuve que convencerlo de que la justicia legal sería más satisfactoria. ¿Estás lista, hija?, susurró mientras caminábamos por el pasillo. Nunca he estado más lista en mi vida. Cada paso hacia el altar era un paso hacia la justicia. Cada sonrisa de los invitados, una confirmación de que todos estaban en sus lugares. Los agentes federales disfrazados de meseros, los abogados sentados entre los familiares, las cámaras ocultas grabando todo desde múltiples ángulos. Cuando llegué al altar, Carlos me tomó las manos. Sus ojos brillaban con lo que él creía era amor. Yo sabía que era codicia. «Estás hermosa», susurró. «Gracias», respondí con una sonrisa. «Tú también te ves muy bien, para ser tu última vez vistiendo un traje de hombre libre». Carlos frunció el ceño confundido. «¿Qué?» «Nada, amor, solo un chiste nervioso».
El sacerdote comenzó la ceremonia. El juez Martínez era un actor consumado. Su voz tenía la cadencia perfecta de un párroco experimentado. Habló del amor, del compromiso, de la sagrada institución del matrimonio. Carlos asentía con solemnidad fingida. Valeria se secaba una lágrima falsa. Yo contaba los minutos. «Y ahora», dijo el juez Martínez, «los novios intercambiarán sus votos y firmarán los documentos que sellarán su unión». Un asistente trajo una carpeta elegante con los papeles. Carlos la tomó con entusiasmo apenas disimulado. Sabía que entre esos documentos estaban los poderes financieros que había estado esperando. «Carlos», dijo el juez, «por favor, firma primero el documento de la página 3». Carlos firmó sin leer. Por supuesto que no leyó. Llevaba meses esperando este momento. ¿Para qué perder tiempo leyendo lo que creía conocer de memoria? Ahora la página 7. Otra firma. Y finalmente, la página 12. Una última firma con una floritura de triunfo. «Excelente», dijo el juez Martínez. Luego su tono cambió. Se volvió más grave, más formal. «Carlos Vega, ¿jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?» Carlos parpadeó, confundido. «¿Qué?» Le pregunté si jura decir la verdad ante este tribunal. «¿Tribunal? Padre, creo que se equivocó de...» El juez Martínez se quitó la estola sacerdotal. Debajo llevaba su toga oficial de juez federal. «No me equivoqué de nada, señor Vega. Mi nombre es Alejandro Martínez, juez del 10º Circuito Federal. Y esto no es una boda. Es una audiencia preliminar». El silencio en la capilla fue absoluto. 400 personas conteniendo la respiración. Carlos se había puesto pálido como un fantasma. Valeria parecía a punto de desmayarse. Tomé el micrófono del atril. «Queridos invitados», dije con voz perfectamente calmada, «lamento informarles que la boda ha sido cancelada. Pero no se preocupen. Habrá entretenimiento. Están a punto de presenciar algo mucho más interesante que una ceremonia nupcial». «Sofía, ¿qué demonios estás...?» Carlos intentó agarrarme del brazo. Di un paso atrás. «No me toques. No vuelvas a tocarme nunca». «¿De qué estás hablando? ¿Te volviste loca?» «¿Loca? No, Carlos. Por primera vez en 4 años estoy perfectamente cuerda». Me volví hacia los invitados. «Señoras y señores, permítanme presentarles al verdadero Carlos Vega. No el encantador director financiero que todos conocen, sino el estafador, el ladrón y el conspirador que ha estado robando millones de mi empresa durante los últimos 3 años». Las pantallas gigantes que debían mostrar fotos de nuestra historia de amor se encendieron, pero no mostraron fotos románticas. Mostraron estados de cuenta bancarios, transferencias a las Islas Caimán, documentos falsificados con la firma de Carlos. «Esto es ridículo», dijo Carlos, pero su voz temblaba. «Sofía, no sé qué te han dicho, pero puedo explicar todo». «¿Puedes explicar esto?» La pantalla cambió a mostrar un video. Carlos y Valeria en una cama de hotel. No dejaba nada a la imaginación. Gritos ahogados entre los invitados. La madre de Carlos se llevó la mano a la boca. Valeria intentó correr hacia la salida, pero 2 meseros le bloquearon el paso. «¿O puedes explicar esto?» El siguiente video era del camerino, grabado hace menos de 20 minutos. Carlos y Valeria riéndose de mí, planeando encerrarme, sugiriendo que podrían hacerme desaparecer si me ponía difícil. Eso está sacado de contexto. Carlos estaba sudando profusamente. ¿Y qué contexto le darías a esto? Saqué una carpeta de documentos. $20 millones desviados a cuentas offshore. Falsificación de firmas en documentos corporativos. Evasión fiscal por más de 5 millones. Conspiración para cometer fraude. Y, según los mensajes que intercambiaste con tu amante, posible conspiración para cometer asesinato. No puedes probar nada de eso. No necesito probarlo yo, Carlos. Para eso está el sistema judicial. Me volví hacia el juez Martínez. «Su señoría, ¿podría informar al acusado sobre los documentos que acaba de firmar?» El juez asintió. «Señor Vega, los documentos que firmó hace unos minutos no son papeles matrimoniales. Son una confesión detallada de fraude corporativo, una renuncia a cualquier derecho sobre los activos de Hoteles Mendoza y una autorización para que las autoridades federales accedan a todas sus cuentas bancarias nacionales e internacionales». Al firmarlos voluntariamente, renunció a varios de sus derechos de defensa.
Eso es entrapment. Es ilegal. No cuando la evidencia preexistente justifica la operación. Intervino una voz desde el fondo de la capilla. La fiscal Carmen Ortiz caminó hacia el altar, mostrando su identificación. Carlos Vega, está usted bajo arresto por fraude corporativo, lavado de dinero, evasión fiscal y conspiración. Tiene derecho a guardar silencio. No pueden hacerme esto. Tengo abogados. Tengo conexiones. 2 agentes federales disfrazados de padrinos de boda se acercaron y lo tomaron de los brazos. Sus conexiones no lo van a ayudar esta vez, dije. Verá, mientras usted estaba ocupado robándome, yo estaba ocupada construyendo un caso que ningún abogado del mundo puede desmantelar. Cada transacción documentada, cada firma falsificada identificada, cada testigo listo para declarar. Y ahora, cada uno de los invitados aquí presentes es testigo de su confesión firmada. Carlos me miró con un odio que habría sido aterrador si yo fuera la mujer que él creía que era. Eres una perra, escupió. Todo este tiempo fingiendo ser una idiota. No fingía ser idiota, Carlos. Simplemente dejé que vieras lo que querías ver. Un hombre tan arrogante como tú nunca habría aceptado que una mujer pudiera ser más inteligente. Así que te di exactamente lo que esperabas. Una heredera tonta que creía cada una de tus mentiras. Me acerqué a él hasta que mi rostro estuvo a centímetros del suyo. ¿Quieres saber la verdad? Mientras tú jugabas a ser el cerebro financiero de la empresa, yo la estaba dirigiendo en secreto. Cada decisión importante de los últimos 2 años fue mía. El crecimiento del 30%, las 12 nuevas propiedades, la duplicación del valor en bolsa. Todo eso fui yo. Tú solo eras un títere demasiado estúpido para darse cuenta de que los hilos los movía otra persona. Carlos no tenía respuesta. Por primera vez desde que lo conocía, estaba completamente sin palabras. Los agentes comenzaron a llevárselo, pero antes de que saliera de la capilla, me volví hacia Valeria. Mi ex mejor amiga estaba llorando, temblando, tratando de desaparecer entre los invitados. No creas que me olvidé de ti, dije. Sofía, por favor, yo solo... Carlos me manipuló. No sabía lo que... ¿No sabías? Tengo 3 años de mensajes donde planeas exactamente cómo robarme y destruirme. Tengo videos de tus vacaciones románticas con mi prometido. Tengo registros de las cuentas bancarias que abriste para recibir tu parte del dinero robado. Valeria cayó de rodillas. Por favor. Éramos amigas, te lo puedo explicar. Éramos amigas, repetí. Esa es la parte que más duele. No la traición de Carlos. De él podía esperarla. Pero de ti, Valeria, de ti nunca lo habría imaginado. Me arrodillé frente a ella, mirándola a los ojos. ¿Sabes cuántas noches lloré en tu hombro cuando mi madre murió? ¿Cuántas veces te conté mis miedos, mis inseguridades, mis sueños? Te consideraba mi hermana, y tú usaste todo eso para ayudar a destruirme. Lo siento tanto. Tu arrepentimiento llegó demasiado tarde. Me puse de pie. Fiscal Ortiz, ¿podría proceder también con la señorita Torres? 2 agentes más se acercaron y levantaron a Valeria del suelo. Valeria Torres, está usted bajo arresto como cómplice de fraude corporativo y conspiración, dijo la fiscal. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras se la llevaban, Valeria seguía llorando mi nombre. Pero yo ya le había dado la espalda. Había terminado con ella. Había terminado con los 2. Me volví hacia los invitados. 400 personas mirándome con una mezcla de shock, admiración y, en algunos casos, terror. Señoras y señores, lamento el espectáculo. Sé que vinieron esperando una boda y en cambio presenciaron un arresto. Pero creo que merecen saber la verdad. Caminé hacia el centro del altar, tomando mi lugar como la verdadera protagonista de esta historia. Mi nombre es Sofía Mendoza. Soy la CEO de Hoteles Mendoza, una posición que he ejercido en secreto durante los últimos 2 años mientras mi padre se recupera de problemas de salud. Hoy, hago público lo que pocos sabían. Esta empresa ha sido dirigida por mí y seguirá siendo dirigida por mí. Miré directamente a los miembros del Consejo de Administración, esos hombres de la vieja guardia que siempre me habían subestimado. Sé que algunos de ustedes pensaban que yo no estaba preparada para liderar, que era solo una niña mimada esperando heredar algo que no había ganado. Espero que lo que presenciaron hoy les demuestre lo contrario. No solo descubrí un fraude de millones de dólares que ustedes, con toda su experiencia, nunca detectaron. También lo documenté, construí un caso legal impecable y ejecuté una operación que llevó al arresto de los responsables.
Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Si todavía tienen dudas sobre mi capacidad para liderar esta empresa, les invito a revisar los resultados de los últimos 2 años. El 30% de crecimiento, las 12 nuevas propiedades, la duplicación de nuestra cotización en bolsa. Todo eso sucedió bajo mi liderazgo. Si eso no es suficiente para convencerlos, entonces ninguno de ustedes merece estar en el consejo de administración de mi empresa. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Algunos tenían la decencia de parecer avergonzados. Ahora, dije, suavizando mi tono, originalmente teníamos planeada una recepción con cena, música y baile. Obviamente, las circunstancias han cambiado, pero no veo por qué desperdiciar una fiesta perfectamente buena. Sonreí por primera vez desde que había escuchado a Carlos en el camerino. Propongo que en lugar de celebrar una boda que nunca iba a suceder, celebremos algo mejor. Justicia. Y de paso, mi soltería recién recuperada. La barra está abierta, la comida está pagada, y la banda todavía tiene contrato por 4 horas. Risas nerviosas entre los invitados. Luego aplausos. Primero dispersos, después generalizados. Mi padre se acercó y me abrazó, con lágrimas en los ojos. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti», susurró. «Aprendí de los mejores», respondí, abrazándolo fuerte. La recepción fue una de las fiestas más extrañas de la historia de las bodas mexicanas. Una novia de blanco celebrando su no boda mientras los reporteros de todos los medios importantes del país acampaban afuera tratando de conseguir detalles del escándalo. Bailé con mi padre. Brindé con los accionistas. Acepté felicitaciones de personas que hace unas horas me consideraban una tonta. Varios miembros del consejo de administración se acercaron a pedirme disculpas. Don Fernando, el más veterano, me tomó de las manos con lágrimas en los ojos. «Señorita Mendoza, le debo una disculpa. Todos estos años pensé que usted era... Bueno, pensé que no estaba preparada. Qué equivocado estaba. No se preocupe, don Fernando. Estoy acostumbrada a que me subestimen. Ya no más», prometió. «Después de lo que vi hoy, tiene mi apoyo incondicional». Uno a uno, los demás miembros del consejo hicieron lo mismo. Hombres que durante años me habían mirado con condescendencia, ahora me trataban con respeto, incluso con algo parecido a admiración. Era satisfactorio, pero también un poco amargo. Necesité arrestar a mi prometido frente a 400 personas para que finalmente me tomaran en serio. Eso decía mucho sobre el mundo empresarial mexicano y sobre el trabajo que todavía quedaba por hacer. También recibí llamadas de periodistas toda la noche. Mi equipo de comunicaciones las filtró todas. La historia oficial sería controlada por nosotros, no por los medios sensacionalistas que solo querían el escándalo. La madre de Carlos intentó hablar conmigo. La vi acercándose entre la multitud, con el rostro devastado por la vergüenza y la confusión. Parte de mí sentía lástima por ella. No era su culpa que su hijo fuera un criminal, pero no tenía energía para consolarla. No esa noche. Hice que mi seguridad la escoltara discretamente hacia la salida. Tal vez algún día podríamos hablar, pero no hoy. Y cuando finalmente me senté sola en una esquina, con mis zapatos de tacón abandonados bajo la mesa y un copa de champán en la mano, me permití sentir todo lo que había reprimido durante 6 meses. El dolor de la traición, la rabia del engaño, el alivio de que finalmente hubiera terminado. Lloré, sola, en silencio, mientras la fiesta continuaba a mi alrededor. Pero también sonreí, porque a pesar de todo, había ganado. Mi padre vino a sentarse a mi lado. No dijo nada al principio. Solo tomó mi mano y la sostuvo mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. ¿Estás bien, hija?, preguntó finalmente. No lo sé, admití. Debería sentirme victoriosa. Gané, pero me siento vacía. Es normal, dijo papá. Acabas de perder a las 2 personas en las que más confiabas. La victoria no borra ese dolor. ¿Se supone que esto debería hacerme sentir mejor? Porque no lo hace. Mi padre suspiró. La venganza nunca se siente como uno espera. Pasé años odiando al conductor borracho que mató a tu madre. Cuando finalmente lo sentenciaron, pensé que sentiría alivio, pero solo sentí... nada. El odio se había ido, pero el vacío seguía ahí. ¿Y cómo lo superaste? No lo superé. Aprendí a vivir con él. Y eventualmente el vacío se llenó de otras cosas. De ti, de la empresa.
de los pequeños momentos de alegría que la vida me fue dando. Me abrazó fuerte. Hoy hiciste algo increíble, Sofía. No solo te defendiste, sino que protegiste a la empresa, a los empleados, a todo lo que construimos. Eso vale más que cualquier satisfacción emocional. ¿Y el dolor? El dolor pasará, tardará, pero pasará. Y cuando lo haga, te darás cuenta de que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste. Nos quedamos así, padre e hija, mientras la fiesta continuaba a nuestro alrededor. Los invitados bailaban, reían, brindaban por mi soltería recuperada. Pero para mí, ese momento silencioso con mi padre fue más significativo que cualquier celebración. Era el fin de un capítulo y el comienzo de otro. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad legal, mediática y empresarial. Carlos fue procesado por múltiples cargos federales. El caso fue noticia nacional durante semanas. Los periódicos lo llamaban el fraude de la boda del siglo. Los programas de televisión analizaban cada detalle. Las redes sociales se llenaron de memes sobre la novia que arrestó a su prometido en el altar. El juicio duró 4 meses. Carlos contrató a los mejores abogados del país, pero la evidencia era aplastante. Los documentos que había firmado en el altar fueron clave. Al renunciar voluntariamente a ciertos derechos de defensa, había limitado severamente las opciones de sus abogados. El veredicto fue unánime: culpable en todos los cargos. El día que leyeron el veredicto, Carlos estaba sentado en la sala del tribunal con un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de los presentes. Todavía tenía esa arrogancia, esa certeza de que de alguna manera escaparía de las consecuencias. Cuando el juez dijo culpable, por primera vez, vi algo cambiar en sus ojos. Cuando lo repitió por segunda, tercera, cuarta vez, la arrogancia comenzó a desmoronarse. Para cuando terminaron de leer todos los cargos, Carlos parecía haber envejecido 10 años. Me miró desde el banquillo de los acusados. Ya no había odio en sus ojos, solo desesperación. Una desesperación que me habría dado lástima si no fuera porque él mismo la había causado. «Sofía», articuló silenciosamente, suplicante. Yo le sostuve la mirada, sin pestañear, sin una gota de compasión. Luego le di la espalda. La sentencia: 15 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad anticipada, más la confiscación de todos sus activos, que fueron devueltos a Hoteles Mendoza con intereses. El juez también ordenó que Carlos pagara una indemnización adicional por daños y perjuicios. Obviamente no tenía el dinero después de la confiscación, así que quedó endeudado con la empresa que había intentado robar. Una deuda que lo perseguiría por el resto de su vida. Durante el juicio, varios empleados de Hoteles Mendoza testificaron. Contaron cómo Carlos los había manipulado para firmar documentos sin leerlos, cómo los amenazaba sutilmente cuando hacían demasiadas preguntas, cómo creaba un ambiente de miedo donde nadie se atrevía a cuestionar sus decisiones. La secretaria personal de Carlos, una mujer llamada Mercedes que había trabajado con él durante 3 años, lloró en el estrado mientras contaba cómo él la había obligado a mentir en múltiples ocasiones. «Yo sabía que algo estaba mal», dijo entre sollozos, «pero tenía miedo de perder mi trabajo. Tengo 3 hijos. No podía arriesgarme». No la culpé. Carlos era un maestro de la manipulación. Sabía exactamente cómo presionar a las personas para que hicieran lo que él quería. Había funcionado conmigo durante 4 años. ¿Cómo podía juzgar a una empleada que dependía de él para su sustento? Valeria recibió 8 años como cómplice. Menos que Carlos, pero suficiente para destruir su vida. Su juicio fue más breve pero igual de devastador. La evidencia mostraba que ella había participado activamente en el plan desde hace al menos 2 años. Había abierto cuentas bancarias a su nombre para recibir parte del dinero robado. Había ayudado a Carlos a crear documentos falsos. Y, según los mensajes que intercambiaron, había sido ella quien sugirió el plan B de hacerme desaparecer si las cosas se complicaban. Cuando la sentenciaron, Valeria me buscó con la mirada. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Parecía una sombra de la mujer elegante y segura que yo había conocido. «¡Sofía!», gritó mientras los guardias se la llevaban. «¡Perdóname! ¡Por favor! ¡Perdóname!». No respondí. No había nada que decir. La última vez que supe de ella, estaba en un penal federal en Tepic, lejos de los restaurantes elegantes y las vacaciones en el Caribe que tanto le gustaban. Escuché que su familia la había abandonado.
que sus padres, esos padres humildes de Guadalajara, que habían sacrificado todo para que ella estudiara, se negaban a visitarla. La vergüenza era demasiado grande. Parte de mí sentía una punzada de satisfacción al saber eso. Otra parte, más pequeña, sentía algo parecido a la tristeza. La Valeria que yo había conocido en la universidad, la chica asustada con 2 maletas enormes, no merecía ese final. Pero esa Valeria había muerto hace mucho tiempo. La mujer que la reemplazó eligió su propio destino. La madre de Carlos me envió una carta 2 meses después del juicio. No la abrí. No tenía nada que decirle a esa mujer que había criado a un monstruo. Hoteles Mendoza prosperó después del escándalo. Contrario a lo que algunos temían, la publicidad nos benefició. La historia de la heredera que destapó un fraude y arrestó a su prometido corrupto resonó con el público. Nuestras reservaciones aumentaron. Nuestra cotización en bolsa alcanzó máximos históricos. Los medios me convirtieron en una especie de símbolo. Recibía invitaciones para entrevistas de televisión, artículos en revistas de negocios, perfiles en periódicos internacionales. Al principio rechazaba todas. No quería ser conocida como la novia que arrestó a su prometido. Quería ser conocida por mi trabajo. Pero eventualmente mi equipo de relaciones públicas me convenció de que aceptar algunas entrevistas podía ser beneficioso para la empresa. Así que empecé a hablar públicamente sobre lo que había pasado. No como víctima, sino como sobreviviente, como alguien que había tomado el control de su propia narrativa. La respuesta fue abrumadora. Miles de mujeres me escribían contando sus propias historias de traición, de manipulación, de hombres que las habían subestimado. Algunas habían perdido todo. Otras todavía estaban atrapadas en relaciones tóxicas. Todas buscaban algo de esperanza. Traté de responder a tantas como pude. No con consejos vacíos, sino con recursos reales. Contactos de abogados especializados en fraude. Líneas de ayuda para víctimas de abuso financiero. Información sobre cómo proteger sus activos. No podía salvar a todas, pero podía intentar ayudar a algunas. También contraté a la empresaria de Guadalajara que Carlos había estafado años antes, la mujer de las farmacias que nunca lo denunció. La contacté después del juicio y le ofrecí un puesto como asesora en nuestra división de compliance. Ella había aprendido de la peor manera posible cómo funcionan los fraudes corporativos. Ese conocimiento tenía valor. La primera vez que nos reunimos, lloró durante media hora. No de tristeza, sino de alivio. Pensé que era la única idiota que había caído en sus mentiras, me dijo. Saber que alguien finalmente lo detuvo no tiene precio. No era idiota, le respondí. Era una mujer que confió en la persona equivocada. Eso puede pasarle a cualquiera. Tomé el control oficial de la empresa 6 meses después de la boda fallida. Esta vez nadie cuestionó mi autoridad. Los miembros del consejo que alguna vez me habían subestimado, ahora pedían mi opinión en cada decisión importante. La primera junta directiva que presidí oficialmente fue tensa. Todos los miembros del consejo estaban ahí, incluidos los que habían sido más condescendientes conmigo durante años. Don Fernando, el más veterano del grupo, fue el primero en hablar. Señora Mendoza, quiero ofrecer una disculpa formal a nombre del consejo. ¿Una disculpa por qué, don Fernando? Por no haberla tomado en serio. Por asumir que su juventud y su género significaban que no estaba preparada. Por confiar en Carlos Vega en lugar de confiar en usted. Los demás miembros asintieron. Algunos tenían la decencia de parecer avergonzados. Acepto su disculpa, dije, pero no la necesito. Lo que necesito es su compromiso de que nunca más subestimarán a nadie por su género o su edad. No solo a mí, a cualquier mujer que trabaje en esta empresa. Don Fernando asintió solemnemente. Tiene mi palabra. Bien, ahora pasemos a los negocios. Tengo un plan de expansión que quiero presentarles. Esa reunión marcó el comienzo de una nueva era para Hoteles Mendoza. Una era donde el mérito importaba más que el género, donde la competencia pesaba más que las conexiones, donde cualquiera con talento y dedicación podía ascender. Mi padre finalmente pudo retirarse en paz. Pasaba sus días en nuestra casa de Cuernavaca, cuidando su jardín y recibiendo visitas de sus nietos. Porque sí, eventualmente me casé de verdad. Conocí a Roberto 3 años después del escándalo. Era un médico pediatra, sin conexiones con el mundo empresarial, sin interés en mi fortuna. La primera vez que salimos no tenía idea de quién era yo. Pensaba que era una ejecutiva cualquiera.
Nos conocimos en la sala de espera de un hospital. Mi padre estaba internado por un chequeo de rutina, y Roberto era uno de los médicos residentes que pasó a revisar su historial. Intercambiamos algunas palabras sobre el pronóstico de mi padre, y él mencionó que trabajaba principalmente con niños. Debe ser difícil, le dije. Ver niños enfermos todo el día. Es difícil, admitió. Pero también es lo más gratificante que he hecho en mi vida. Cuando un niño se recupera y vuelve a sonreír, no hay nada comparable. Había algo en su voz, una sinceridad que no había escuchado en mucho tiempo. Después de años rodeada de gente que solo quería algo de mí, encontrar a alguien genuinamente apasionado por ayudar a los demás era refrescante. Empezamos a hablar más seguido, primero sobre mi padre, luego sobre la vida en general. Me invitó a tomar un café, y yo acepté sin pensar mucho. Fue la primera cita que tuve desde Carlos, y fue completamente diferente. Roberto no trató de impresionarme con restaurantes caros o regalos ostentosos. Me llevó a una pequeña cafetería cerca del hospital, pidió 2 americanos y pasamos 3 horas hablando de todo y nada. De su infancia en Oaxaca, de por qué decidió ser pediatra, de sus sueños de algún día abrir una clínica gratuita para niños de escasos recursos. En ningún momento mencionó mi dinero. En ningún momento preguntó sobre mi empresa. En ningún momento intentó averiguar qué podía ganar estando conmigo. Al final de la cita, me di cuenta de que había sonreído más en esas 3 horas que en los últimos 3 años juntos. Cuando finalmente le conté la verdad, incluyendo la historia de la boda fallida, me miró durante un largo momento. Entonces, ¿debo preocuparme de que me arrestes en el altar si hago algo mal?, preguntó. Me reí. Por primera vez en mucho tiempo, me reí de verdad. Solo si me das razones para hacerlo. Creo que puedo vivir con esa condición. Roberto fue paciente conmigo. Entendía que después de Carlos, tenía dificultades para confiar. Nunca me presionó. Nunca se quejó cuando cancelaba citas porque tenía reuniones de último minuto. Nunca pidió explicaciones cuando desaparecía durante días por viajes de negocios. Eres una mujer increíble, Sofía, me dijo una noche, después de que le cancelé una cena por 3ª vez en el mes. Y tu trabajo es importante. No voy a competir con eso. Solo quiero estar aquí cuando tengas tiempo para mí. En ese momento supe que quería pasar el resto de mi vida con él. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia íntima en la casa de Cuernavaca de mi padre. Solo 50 invitados, sin prensa, sin ostentación, y definitivamente con un sacerdote real esta vez. Irónicamente, hice que mis abogados verificaran 3 veces las credenciales del padre Antonio antes de la ceremonia. Roberto se rió cuando se lo conté. ¿En serio crees que voy a disfrazarme de cura para arrestarte?, bromeó. No, pero después de lo que pasó, prefiero estar segura. La ceremonia fue perfecta en su simplicidad. El jardín de la casa de mi padre decorado con flores blancas. El atardecer pintando el cielo de naranja y rosa. Los pocos invitados que realmente importaban. Los que habían estado a mi lado en los momentos más difíciles. Mis votos matrimoniales fueron diferentes esta vez. No las promesas vacías y ensayadas que había preparado para Carlos, sino palabras que salían directamente del corazón. Roberto, le dije, sosteniendo sus manos frente al altar, no te prometo que será fácil. No te prometo que siempre tendré tiempo. No te prometo ser la esposa perfecta. Pero sí te prometo que nunca tendré secretos para ti, que siempre te trataré como mi igual, y que haré todo lo posible para que nunca, nunca te arrepientas de haberme elegido. Roberto tenía lágrimas en los ojos cuando respondió. Sofía, desde el día que te conocí, supe que eras especial, no por tu dinero, no por tu empresa, sino por la forma en que cuidas de las personas que amas, por tu determinación, por tu fuerza. Te prometo que siempre estaré a tu lado, en las victorias y en las derrotas, porque no quiero a una mujer perfecta, quiero a ti. Cuando el padre Antonio nos declaró marido y mujer, sentí algo que no había sentido en años: paz. Mi padre caminó conmigo hacia el altar por 2ª vez en mi vida, pero esta vez sus ojos brillaban de felicidad genuina, no de la furia contenida que había tenido en la boda anterior. Esta vez sí es el indicado, hija, me susurró antes de entregarme a Roberto. Lo sé, papá, esta vez lo sé. Hoy, 5 años después de aquella boda que nunca fue, estoy sentada en la oficina que alguna vez fue de mi padre, mirando por la ventana la ciudad que se extiende ante mí, pensando en todo lo que pasó. Carlos sigue en prisión. Le quedan 10 años de condena.
Escuché que envejece mal, que perdió todo el encanto que alguna vez tuvo, que los otros presos lo desprecian porque saben que intentó robar a una mujer. Me contaron que en los primeros meses intentó mantener su actitud arrogante, que les decía a los otros presos que era un empresario exitoso, víctima de una conspiración. Pero la verdad tiene una forma de salir a la luz, incluso detrás de los muros de una prisión. Los guardias dejaron que los otros internos vieran las noticias sobre su caso, los videos del altar, los mensajes a Valeria, los planes de hacerme desaparecer si me ponía difícil. Después de eso, nadie en esa prisión lo respetó jamás. Su hermano Miguel dejó de visitarlo después del primer año. Sus padres vendieron su casa para pagar parte de las deudas legales. Su reputación quedó destruida de tal manera que ninguna empresa en México o en cualquier parte del mundo lo contrataría nunca. A veces me pregunto si se arrepiente. No de lo que hizo, porque hombres como Carlos rara vez sienten remordimiento genuino, sino de haberse dejado atrapar, de haber subestimado a la mujer que pensó que podía manipular. Espero que cada día en esa celda le recuerde el precio de su arrogancia. Valeria saldrá en 3 años más. No sé qué será de ella. No me importa saberlo. Esa amistad murió el día que decidió traicionarme, y no tengo intención de resucitarla. Escuché rumores de que ha intentado contactarme varias veces. Cartas que nunca abrí, solicitudes de visita que siempre rechacé, mensajes a través de terceros que ignoré completamente. Su familia la abandonó. Sus padres, esos padres humildes de Guadalajara que habían sacrificado todo para que ella pudiera estudiar, se mudaron a otra ciudad para escapar de la vergüenza. Su padre tuvo un infarto poco después del juicio. Sobrevivió, pero dicen que nunca volvió a mencionar el nombre de su hija. A veces, en mis momentos más oscuros, me permito sentir una punzada de algo parecido a la tristeza por Valeria. Recuerdo a la chica asustada de 18 años que conocí en aquella habitación de universidad. Recuerdo las noches que pasamos estudiando juntas, riéndonos de nuestros fracasos amorosos, soñando con el futuro. ¿En qué momento esa chica se convirtió en la mujer que planeó destruirme? ¿Fue por dinero? ¿Por celos? ¿Por algo que Carlos le prometió y que yo nunca podría darle? Probablemente nunca lo sabré. Y honestamente, ya no me importa. El pasado es el pasado. Lo único que importa es el futuro que construí a pesar de ella. Mi padre murió hace 6 meses, apaciblemente, en su cama, rodeado de familia. Sus últimas palabras para mí fueron: «Tu madre y yo siempre supimos que serías extraordinaria». Los últimos días de mi padre fueron tranquilos. Su corazón, debilitado por años de estrés, finalmente estaba cediendo, pero no tenía miedo. Decía que había vivido una buena vida, que había construido algo que perduraría, que me dejaba a cargo sabiendo que la empresa estaba en buenas manos. Pasé sus últimas semanas a su lado en la casa de Cuernavaca. Roberto cuidaba de los niños mientras yo me sentaba junto a la cama de mi padre, sosteniéndole la mano mientras veíamos el atardecer por la ventana. ¿Te arrepientes de algo, papá?, le pregunté una tarde. De muchas cosas, admitió con voz débil. De no haber pasado más tiempo con tu madre antes de que enfermara. De haberte presionado tanto cuando eras niña. De no haber visto las señales con Carlos antes de que tú las descubrieras. Eso no fue tu culpa. Parte de ello sí lo fue. Estaba tan preocupado por protegerte que no me di cuenta de que ya no necesitabas protección. Eras perfectamente capaz de protegerte sola. Sonrió. Esa sonrisa cansada pero orgullosa que había visto tantas veces. Pero de lo que no me arrepiento es de ti, Sofía. Eres lo mejor que hice en esta vida. Mejor que cualquier hotel. Mejor que cualquier negocio. Tú eres mi verdadero legado. Lloré. Él también lloró. Y en algún momento de esa larga noche, mientras yo sostenía su mano y le contaba historias de cuando era niña, cerró los ojos por última vez. El funeral fue masivo. Miles de personas vinieron a despedirse de don Roberto Mendoza, empleados que habían trabajado con él durante décadas, socios de negocios, políticos, celebridades, gente común que simplemente quería rendir homenaje a un hombre que había creado miles de empleos. Yo di el discurso principal. Hablé de su humildad, de su visión, de su amor incondicional por su familia y su empresa. Hablé de las lecciones que me había enseñado, no solo sobre negocios, sino sobre la vida. Y hablé de cómo su mayor regalo no fue la empresa que me dejó, sino la confianza que depositó en mí
cuando nadie más lo hacía. Mi padre creía en mí antes de que yo creyera en mí misma, dije frente a las miles de personas reunidas. Y esa fe, más que cualquier herencia material, es lo que me permitió convertirme en la mujer que soy hoy. Todavía lloro algunas noches pensando en él, pero también sonrío recordando cómo me enseñó todo lo que sé, cómo confió en mí cuando nadie más lo hacía, cómo me preparó para liderar un imperio que él construyó desde cero. Hoteles Mendoza ahora tiene 62 propiedades en 6 países. Emplea a más de 10,000 personas. Es una de las cadenas hoteleras más exitosas de América Latina. Y todo eso sucedió bajo mi liderazgo. Mi liderazgo, no el de Carlos. No el de ningún hombre que pensó que podía manipularme. El mío. A veces doy conferencias en universidades de negocios. Me invitan a hablar sobre liderazgo, sobre emprendimiento, sobre cómo superar obstáculos. Siempre cuento la historia de la boda. No porque me guste revivir el dolor, sino porque creo que otras mujeres necesitan escucharla. La primera conferencia que di fue en mi alma mater, el Tecnológico de Monterrey. Estaba nerviosa. Hablar frente a cientos de estudiantes, muchos de los cuales probablemente habían visto los videos de mi boda fallida en internet, era intimidante. Pero cuando subí al escenario y vi todas esas caras jóvenes mirándome con expectación, supe exactamente qué tenía que decir. Probablemente muchos de ustedes están aquí porque vieron las noticias sobre mi boda, comencé. Vieron a una novia de blanco arrestando a su prometido en el altar. Y probablemente pensaron, ¡qué loca! O tal vez, ¡qué valiente! O quizás solo, ¡qué espectáculo! Risas nerviosas en el auditorio. Pero lo que no vieron en esas noticias fueron los 6 meses de preparación, las noches sin dormir, las lágrimas que contuve cada vez que mi prometido me decía que me amaba sabiendo que era mentira, las ganas de gritar la verdad que tuve que reprimir para ejecutar mi plan. El auditorio se quedó en silencio. Lo que no vieron fue a una mujer que había sido subestimada toda su vida, que había sido tratada como si su único valor fuera su apellido y su cuenta bancaria, que tuvo que aprender a jugar un juego que nunca pidió jugar. Hice una pausa, y lo que tampoco vieron fue el momento, solo unas horas después de mi gran victoria, en que me senté sola en una esquina y lloré. Porque había ganado, sí, pero también había perdido. Había perdido a mi prometido. Había perdido a mi mejor amiga. Había perdido la ilusión de que las personas que amas nunca te traicionarían. Algunas estudiantes en el público tenían lágrimas en los ojos. La lección que quiero que se lleven hoy no es sobre venganza. No es sobre cómo arrestar a alguien en su propia boda, aunque admito que tiene cierto estilo dramático. Más risas. La lección es sobre preparación, sobre no dejarse vencer por las circunstancias, sobre encontrar la fuerza para actuar cuando todo en ti quiere rendirse. Terminé la conferencia con una frase que se volvería mi mantra. Nunca dejen que nadie les diga lo que valen, porque eso, queridos estudiantes, es algo que solo ustedes pueden decidir. Los aplausos duraron varios minutos. Después, una fila interminable de estudiantes esperó para hablar conmigo. Muchos querían consejos de negocios, otros querían contarme sus propias historias de traición y superación. Algunos simplemente querían un abrazo. Desde entonces, doy al menos 10 conferencias al año. En México, en Estados Unidos, en España, en cualquier lugar donde haya mujeres que necesiten escuchar que no están solas. Necesitan saber que está bien ser subestimada, que puedes usar esa subestimación a tu favor, que la paciencia y la estrategia pueden vencer a la arrogancia y la codicia. Necesitan saber que no tienen que ser víctimas, que pueden tomar el control de sus propias historias, que la venganza más dulce no es la violencia, sino el éxito. También creé una fundación. La llamé Fundación Segunda Oportunidad. Ayuda a mujeres que han sido víctimas de fraude financiero por parte de parejas o familiares. Les ofrecemos asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y, en algunos casos, microcréditos para que puedan reconstruir sus vidas. En los primeros 3 años, hemos ayudado a más de 2,000 mujeres. Algunas han recuperado el dinero que les robaron, otras han enviado a sus agresores a prisión, y muchas más simplemente han encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Cada vez que recibo un mensaje de agradecimiento de alguna de esas mujeres, pienso en mi madre, en lo orgullosa que estaría de saber que su muerte, que me dejó sola tan joven, eventualmente me dio la determinación para ayudar a otras que también se sentían solas. El dolor puede destruirte o puede transformarte,
Yo elegí la transformación. La última vez que hablé en una conferencia, una joven estudiante se me acercó después. «Señora Mendoza», dijo con timidez, «mi novio siempre me dice que soy demasiado ambiciosa, que debería conformarme con menos, que las mujeres no estamos hechas para los negocios». La miré a los ojos. «¿Y tú qué crees?» «No sé. A veces pienso que tiene razón, que estoy soñando demasiado alto». Tomé sus manos entre las mías. «Escúchame bien. Cualquier persona que te diga que tus sueños son demasiado grandes no merece estar en tu vida. No importa si es tu novio, tu familia o tus amigos. Si no pueden apoyar tus ambiciones, entonces no son dignos de ti». La joven tenía lágrimas en los ojos. «Pero, ¿y si fracaso?» Entonces te levantas y lo intentas de nuevo. El fracaso no es el fin del mundo. Lo que sería el fin del mundo es nunca intentarlo. Despertar un día con 60 años y preguntarte qué habría pasado si hubieras seguido tus sueños en lugar de los deseos de alguien más. La abracé, y ella lloró en mi hombro como yo había llorado tantas veces en el hombro de mi padre. «Nunca dejes que nadie te diga lo que vales», susurré. «Eso solo lo decides tú». Cuando la solté, vi algo diferente en sus ojos. No más miedo, no más dudas, solo determinación. «Gracias, señora Mendoza», dijo secándose las lágrimas. No sabe lo mucho que necesitaba escuchar eso. «Sofía», le corregí. «Llámame Sofía». Supe en ese momento que esa chica iba a estar bien, que iba a salir de esa relación que la estaba limitando, que iba a perseguir sus sueños sin importar lo que dijeran los demás. Porque eso es lo que hacen las mujeres fuertes. No esperamos permiso, no pedimos validación, simplemente actuamos. A veces recibo correos electrónicos de mujeres que han asistido a mis conferencias. Me cuentan cómo cambiaron sus vidas después de escuchar mi historia, cómo dejaron relaciones tóxicas, cómo emprendieron negocios propios, cómo aprendieron a valorarse a sí mismas. Cada uno de esos correos hace que todo el dolor haya valido la pena. Mi nombre es Sofía Mendoza. Tengo 33 años. Soy la CEO de una de las empresas hoteleras más grandes de América Latina. Soy esposa de un hombre maravilloso y madre de 2 hijos preciosos. Soy todo lo que mis enemigos dijeron que nunca podría ser. Y todo empezó el día que mi prometido se burló de mí en el altar sin saber que el cura era un juez federal. A todas las mujeres que están escuchando esto, que alguna vez fueron subestimadas, menospreciadas, tratadas como si no valieran nada, su momento llegará. Tal vez no tengan un juez disfrazado de cura para arrestar a sus tormentos, pero tienen algo más poderoso. Tienen su propia inteligencia, su propia determinación, su propia capacidad de convertir el dolor en poder. Porque el verdadero poder no viene de los títulos ni del dinero. Viene de saber exactamente quién eres y negarte a dejar que nadie más defina tu valor. Carlos me llamó idiota durante 4 años. Pensó que podía engañarme porque era mujer. Pensó que mi sonrisa amable significaba que era débil. 5 minutos en ese altar le demostraron lo equivocado que estaba. Y ahora, mientras él cuenta los días en una celda de prisión, yo dirijo un imperio. Eso, queridas amigas, es la mejor venganza de todas. No porque destruyó a mi enemigo, no porque lo mandé a prisión, no porque recuperé cada centavo que intentó robarme, sino porque construyó mi legado, porque demostró que ninguna traición, por más dolorosa que sea, tiene el poder de definirnos. Solo nosotras tenemos ese poder. Nunca dejen que nadie les diga lo que valen, especialmente si ese alguien cree que sabe más que ustedes. Fin.